Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, profe. Bien, sí, señor. Bueno, me alegra mucho, Giovanni y John Jairo. Bueno, ya son las 5:05 de la tarde y el tiempo es oro. Se pasa muy rápido y es muy corto el tiempo que tenemos para abordar el estudio de todo lo que tiene esta asignatura, ¿cierto? Entonces, pues honrando, digamos, al tiempo y la puntualidad de ustedes. Vamos a dar inicio, pese a que estemos tan solo 10 personas conectadas, damos inicio en este preciso instante y pues las personas que se vayan conectando pues tendrán la grabación para después poderla escuchar desde el comienzo. ¿Listo? Bueno, veníamos hablando, la clase pasada, digamos, cerramos ya un tema muy importante que era el de los requisitos para obligarse, ¿cierto? Los requisitos para que cualquier persona pueda obligarse y pueda generar contratos, negocios jurídicos, actos jurídicos, convenciones, ¿cierto? Y que nazcan a la vida jurídica, digamos, de una manera sana o poderlo sanear, ¿cierto? Entonces, gastamos 2 clases en ello. Hoy vamos a iniciar ya un tema nuevo, un tema distinto. Hoy vamos a empezar estudiando, hoy iniciamos un ciclo, digamos, de clases donde vamos a entrar a estudiar las distintas clasificaciones de las obligaciones, ¿sí? Que la doctrina del derecho civil y el Código Civil colombiano, digamos, nos trae una gran clasificación de obligaciones por las cuales pues se van a regir todos los actos jurídicos, todos los negocios jurídicos, los contratos que se celebren entre las personas y naturales y jurídicas, ¿cierto? Entonces, bueno, esta clasificación que vamos a iniciar hoy de las obligaciones, pues es de muchísima importancia para tener claro eh, muchos aspectos centrales y básicos del derecho civil, ¿listo? Y del derecho comercial también. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio. Bueno, entonces hoy vamos a empezar hablando de esas distintas clases de obligaciones, ¿cierto? Vamos a hacer un análisis detallado de qué son las obligaciones civiles, qué son las obligaciones naturales, qué son las obligaciones condicionales y qué son las obligaciones modales, ¿cierto? Según el Código Civil colombiano y según la doctrina del derecho civil. Bueno, entonces para ello, pues hablando, empecemos hablando de la clasificación que tenemos de obligaciones entre obligaciones civiles y obligaciones naturales, ¿cierto? Hemos oído mucho hablar de que es una obligación civil, una obligación natural, ¿cierto? Pero tenemos, digamos, que entrar a precisar, a detallar qué es eso, qué implicaciones tiene una obligación civil y qué efectos jurídicos tienen las obligaciones naturales, ¿cierto? Entonces, por allá, nuestro Código Civil colombiano, en el artículo 1527, nos habla de esa clasificación de obligaciones entre obligaciones civiles y obligaciones naturales, que es, digamos, la clasificación básica que debemos tener claro en materia de obligaciones, ¿cierto? Entonces, tenemos allí que el artículo 1527 nos dice, las obligaciones son civiles o meramente naturales, ¿cierto? Es decir, nos dice que las obligaciones o son civiles o son meramente naturales. Dice civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento.
y naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas, las naturales, pero que cumplidas las obligaciones, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas, en razón de las obligaciones naturales, ¿cierto? Entonces, aquí el 1527 nos está hablando y nos está regulando las obligaciones civiles y las obligaciones naturales, ¿cierto? Entonces, miremos detalladamente qué son esas obligaciones civiles y qué son esas obligaciones naturales y cuáles son sus diferencias. Bueno, pues las obligaciones civiles, que son digamos, la regla general, ¿cierto? Son las obligaciones plenas, las obligaciones que producen plenos efectos jurídicos, tienen fuerza vinculante, que generan obligación para las partes, especialmente pues para el deudor, que tiene que dar cumplimiento a la obligación, ¿cierto? Y en estas obligaciones civiles, digamos que el acreedor tiene la facultad legal de exigir el cumplimiento de la obligación de manera forzada. De manera forzada, pues es acudiendo a la jurisdicción, ¿cierto? Acudir ante el juez civil para que el deudor o su contraparte cumpla con la obligación que está pendiente de ejecutar, ¿cierto? Entonces, el acreedor tiene la facultad legal, la facultad de acudir ante el juez y demandar, ¿cierto?, al deudor, pedir incluso a través de un proceso ejecutivo el embargo de bienes, el embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, ¿cierto?, como garantía de pago de la obligación, ¿cierto? Es decir, el vínculo legal existe, está vigente y produce plenos efectos coercitivos, ¿cierto? Mientras que en las obligaciones naturales, digamos que ya no hay esa facultad coercitiva, esa facultad legal que tiene el acreedor en una obligación civil de poder acudir ante el juez y de exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor, ¿cierto? Es decir, ya ha perdido esa fuerza vinculante que tenía o que tienen las obligaciones civiles. Entonces, digamos que a las obligaciones naturales, por no ser pues, civilmente o legalmente vinculantes, se les llama también obligaciones naturales o de deber moral, ¿cierto? Y pues no son exigibles, ¿cierto? Por la vía judicial, pero ojo que si el deudor llega a pagar posteriormente, pese ya a haber ya prescrito la obligación, pese a haberse convertido la obligación ya en una obligación natural, y de todos modos el deudor llega a pagar al acreedor, ¿cierto? La ley faculta a ese acreedor, pese a que ya tenía una obligación meramente natural, ¿cierto? Ya era acreedor de una obligación natural, lo faculta para que retenga el dinero que le fue pagado, ¿cierto? Es decir, que el deudor no puede luego acudir ante el juez a reclamar el pago que hizo por un pago de lo no debido. Ustedes saben que cuando hablamos de las fuentes de las obligaciones, hablamos de que una de las fuentes de las obligaciones es el pago de lo no debido, ¿cierto? Pago de lo no debido es cuando uno paga por error, sí, por error, digamos, una suma de dinero o entrega un bien o una cosa a una persona equivocada, ¿cierto? Sin tener ninguna obligación con esa persona, sin deberle nada a esa persona y sin que esa persona tuviera que recibir algo, ¿cierto? Entonces ahí hay un pago de lo no debido, pero ese pago de lo no debido es una fuente de obligaciones porque genera un enriquecimiento sin causa para esa persona que recibió ese pago de lo no debido, ¿cierto? Entonces aquí digamos que podría uno
creer que el acreedor que paga una obligación, el deudor que paga una obligación natural, podría bajo la figura del pago de lo no debido, ¿cierto? Reclamar lo pagado, porque ya no estaba obligado a pagarlo, digamos, ya esa obligación civil había fenecido, había muerto, ya lo que había era una obligación natural donde había, digamos, era un deber moral, es decir, si el deudor quería o no quería pagar la obligación, ¿cierto? Entonces, ese derecho de retención, el soluti retentio, es el derecho que tiene ese acreedor de retener lo que ya le pagó su deudor en una obligación natural, en una obligación no civil, ¿cierto? Hay 4 casos en los cuales, digamos, se generan obligaciones naturales. 4 situaciones por las cuales se generan obligaciones naturales, ¿cierto? Esas 4 situaciones o casos en los cuales la obligación se convierte en natural, pues uno de ellos es las obligaciones contraídas por personas relativamente incapaces o absolutamente incapaces, ¿cierto? Habíamos estudiado que las personas absolutamente incapaces, pues son los menores, los impúberes, ¿cierto? Los menores de 14 años, ellos son absolutamente incapaces y decíamos que cualquier acto o negocio jurídico o cualquier obligación que ellos, a los que ellos se comprometieran, no iba a producir efectos jurídicos, no iban a hacer a la vida jurídica, ¿cierto? Entonces, esas obligaciones, digamos que se convierten automáticamente en obligaciones naturales, no alcanzan a llegar a ser obligaciones civiles porque fueron generadas con incapaces absolutos o incapaces relativos. Aunque ojo que los incapaces relativos o las obligaciones en un negocio jurídico con un incapaz relativo podrían llegar a convertirse, acuérdense, por la ratificación o por el paso del tiempo, pueden llegar a convertirse en obligaciones civiles, ¿cierto? Mientras no se demanden o mientras no se ratifiquen las partes. Si se demanda y no hay ratificación, pues efectivamente ahí lo que hay es una obligación natural, ¿cierto? Por ende, el llamado allí es que el juez anule el contrato y vuelva las cosas a su estado anterior, ¿cierto? Entonces, esa es una manera, digamos, de generarse en obligaciones naturales. Cuando una de las partes, o dos, o las dos partes del acto jurídico, del negocio jurídico del contrato, adolece de falta de capacidad legal, ¿cierto? El requisito allá que vimos en el 1502, el primer requisito del artículo 1502 del Código Civil. Una segunda situación o segundo caso por el cual las obligaciones se convierten en obligaciones naturales, pues es el fenómeno de la prescripción, ¿cierto? El fenómeno de la prescripción, que es el fenómeno, digamos, del paso del tiempo, el pasar de los años, que ustedes saben que en materia de derecho, nuestro ordenamiento jurídico y todos los ordenamientos jurídicos a nivel mundial establecen unos términos, unos plazos de prescripción, ¿cierto? Que si la persona dentro de tanto tiempo no reclama su derecho, no inicia las acciones legales para reclamar su derecho, ¿cierto? Pues ya le prescribe el derecho, es decir, ya pierde, eh, pierde ese derecho, es decir, no tiene la facultad legal ya para reclamarlo por ninguna vía legal ni judicial, ¿cierto? El fenómeno de la prescripción. Entonces, pues es digamos, es la causa más común de cómo se convierte una obligación civil en una obligación natural cuando el acreedor dejó pasar el tiempo que tenía para reclamar su derecho o para instaurar la acción legal judicial correspondiente, ¿cierto? Porque una cosa es la prescripción y otra cosa es la caducidad, ¿no? Cuando hablamos de prescripción, hablamos de prescripción del derecho, pero cuando hablamos, es decir, que la prescripción es más grave que la caducidad, porque en la prescripción nos prescribe el derecho ya no podemos reclamar por ninguna vía judicial, mientras que la caducidad es simplemente la pérdida de la facultad de poder instaurar cierta acción legal,
cierta acción legal. ¿Por qué? Porque por el paso del tiempo ya aplicó la caducidad para activar esa acción judicial, esa acción civil, en el caso del derecho civil, ¿no? Esa es la caducidad, pero la caducidad no nos atenta contra el derecho. Es decir, puede que haya la caducidad, digamos, para instaurar, por ejemplo, un proceso ejecutivo, la acción ejecutiva, ¿cierto? Ya nos prescribió, nos caducó la acción ejecutiva, pero nos queda, por ejemplo, la acción ordinaria civil, es decir, el proceso ordinario civil. Entonces, miren que la caducidad atenta es contra la acción judicial, mientras que la prescripción atenta es contra el derecho. Cuando me ocurre el fenómeno de la prescripción, yo ya no puedo reclamar por ningún tipo de acción judicial, es decir, no puedo utilizar ninguna vía judicial, ningún proceso. Cuando ocurre la caducidad de una acción judicial, tengo la posibilidad de que si existen más vías judiciales, más acciones judiciales, yo pueda hacer uso de esas otras acciones judiciales o de esos otros procesos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una obligación natural, no es por el fenómeno de la caducidad, sino por el fenómeno de la prescripción. ¿Listo? De la prescripción del derecho, no de la acción, ¿cierto? Como les digo, porque cuando muere la acción, lo que aplica es la caducidad. La acción, sí, cuando muere la acción judicial. Cuando muere el derecho, lo que aplica es la prescripción. Bueno, y si pese a que haya prescripción, ¿cierto? Es decir, una vez se da la prescripción, por ejemplo, en materia de derechos laborales, la prescripción ocurre después de los 3 años, desde que termina el vínculo contractual laboral. La ley, el Código Sustantivo del Trabajo y el Código de Procedimiento Laboral y del Trabajo y la Seguridad Social nos dice que los derechos laborales prescriben después de 3 años de terminado el vínculo laboral, el vínculo contractual. Es decir, que si el trabajador no reclama dentro de los 3 años siguientes, ya no puede reclamar, ya le prescribió el derecho, ¿cierto? En materia de derecho civil, depende, digamos, del tipo de derechos que se estén reclamando, ¿cierto? Hay prescripción de 5 años, prescripción de 10 años, prescripción de 3 años, de 2 años, de 6 meses, de 1 año, de 2 años, dependiendo el tipo de derechos que estemos reclamando, ¿cierto? Y bueno, que si el deudor paga, estando, digamos, en una obligación natural por prescripción, pues el acreedor tiene el derecho a retener el dinero, ¿cierto? Y otro caso por el cual se nacen o se convierten las obligaciones civiles en naturales es cuando se da la falta de solemnidades. ¿Qué es una solemnidad? Pues una solemnidad es un acto formal, un requisito formal, legal, que debe, por ejemplo, cumplir cierto tipo de negocio jurídico o de contrato, como por ejemplo en materia de contrato de hipoteca, ¿cierto? En materia de contrato de hipoteca, se dice que para que se constituya, se celebre la hipoteca, es un contrato accesorio, ¿cierto? Para que la hipoteca se celebre, se debe elevar a escritura pública. Es decir, la solemnidad, el requisito solemne, es que se constituya mediante escritura pública, la hipoteca, ¿cierto? Pero resulta que aparte de que se constituya en escritura pública, es necesario que esa escritura pública se lleve a la oficina de registro de instrumentos públicos y se inscriba allí en el folio de matrícula inmobiliario de ese inmueble, para que aparezca allí en el certificado de tradición y libertad esa hipoteca registrada, ¿no? Hipoteca de fulanito A en favor de fulanito mediante notaría, mediante escritura tal, de la notaría tal, en la fecha tal, por valor de tanto, hipoteca abierta, hipoteca cerrada, para que aparezca allí la anotación en el certificado de tradición y libertad, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si se hace la escritura pública para constituir la hipoteca, pero el acreedor nunca lleva la escritura pública de hipoteca a la oficina de registro de instrumentos públicos, ¿cierto? Y
nunca le escribe. Y resulta que al cabo de los 2, 3 años, incumple el deudor su obligación y el acreedor cree que como tiene una escritura de hipoteca, ¿cierto? Celebró un contrato de hipoteca con el deudor, entonces el acreedor cree que puede hacerse pagar o solicitar el embargo y remate bajo el derecho de preferencia sobre otros acreedores con ese inmueble que se dio en garantía hipotecaria en ese contrato de hipoteca que quedó en esa escritura pública, ¿cierto? Y entonces le solicita al juez allí que por favor, señor juez, embargue y remate en pública subasta el inmueble, ¿cierto? Pero resulta que hay un concurso de acreedores, hay otros acreedores ejecutando ese deudor. Resulta que por allí hay otro acreedor que sí registró la escritura pública, ¿cierto? Pero resulta que ese acreedor que sí registró la escritura pública de hipoteca es el que va a tener el derecho de preferencia sobre ese inmueble. Y este acreedor que se quedó con la sola escritura sin registrarla en la Oficina de Instrumentos Públicos, de Registro de Instrumentos Públicos, pues lo único que va a tener allí frente al contrato de hipoteca es una obligación natural. Es decir, ahí no la puede hacer exigible judicialmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le faltó una solemnidad, un requisito de solemnidad. ¿Cuál era? Haber registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la escritura de hipoteca, ¿cierto? O lo mismo sucede, por ejemplo, con un contrato de compraventa de un bien inmueble. Cuando el contrato de compraventa de bien inmueble es un contrato solemne, cuya solemnidad es la escritura pública. Resulta que si nosotros nos quedamos con la escritura pública y nunca la llevamos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ese inmueble que nosotros compramos, así tengamos ya las llaves y lo estemos habitando y tengamos la escritura, aún no somos realmente dueños, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho de dominio o la tradición del inmueble se perfecciona es con la inscripción de la escritura pública de compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces, mientras eso no se dé, pues no va a haber derecho de dominio realmente, ¿cierto? Entonces, esa falta de solemnidad lo que generan son obligaciones naturales. ¿Listo? Y otra situación, otro caso en que se pueden generar obligaciones naturales es, por ejemplo, cuando en un proceso judicial eh, el acreedor pierde el proceso porque no pudo demostrar, no pudo probar bajo ningún medio probatorio, no tenía elementos materiales probatorios ni no logró demostrar dentro del proceso la obligación, su derecho como acreedor, no logró demostrar la obligación del deudor, ¿cierto? Pese a que la había, solo que no logró probarla, ¿sí? No logró probarla. Como por ejemplo, prestó dinero, el acreedor prestó dinero así, pero no firmó, no hizo firmar un pagaré, una letra, ni un contrato, no hubo testigos, no hubo nada, ¿cierto? No hubo chats, no hubo comunicación, no hubo evidencia. La obligación existe, ¿cierto? Pero es una obligación natural, una obligación moral, porque, porque, el, porque en un proceso judicial el acreedor no logró demostrarlo y el juez le negó el derecho al acreedor a cobrarlo. Y al haber ya un fallo, ¿cierto?, sobre ese asunto, pues eso hace tránsito a cosa juzgada, quiere decir que ese acreedor no va a poder volver a intentar por ninguna otra vía reclamar el cumplimiento de esa obligación, del pago de ese dinero, porque el deudor puede decir no, excepción de cosa juzgada, ¿cierto? Cosa juzgada y el principio de que no se puede llevar dos procesos por los mismos hechos o que no se puede procesar a una persona por los mismos hechos, ¿cierto? El non bis in idem. Entonces, claro, ahí digamos se ha convertido esa obligación en una obligación natural. ¿Y por qué? Pues porque el juez falló
negando el derecho del acreedor y hace eso tránsito a cosa juzgada y convierte esa obligación civil en una obligación natural. Bueno, ahora, cuando en la obligación natural el deudor moral o natural paga al acreedor natural, para que el acreedor natural pueda quedarse con ese dinero que le entregó el deudor natural o el deudor moral, ¿cierto? Para que el acreedor pueda retener ese dinero, es decir, para que ese pago que hace el deudor natural sea válido, ojo, se requieren dos elementos. Se requiere que concurran dos elementos. Uno, la voluntad del deudor. Es decir, que ese deudor moral debe pagar de manera voluntaria, de manera espontánea, sin presión, sin coacción. Porque, ojo, si el acreedor intenta presionarlo, coaccionarlo, amenazarlo, ¿cierto? Ejercer violencia física o psicológica, viciar el consentimiento del deudor natural o moral, pues ese pago se convierte en un pago inválido, ¿cierto? Se convierte en un pago inválido porque el consentimiento estuvo viciado, acuérdense, por los vicios, ¿no? Por los vicios de error, fuerza o dolo, ¿cierto? Entonces, digamos que por fuerza estaría viciado ese consentimiento. Es decir, la voluntad de quien paga el deudor debe estar libre de cualquier vicio. Debe ser una voluntad sana, ¿cierto? Y el otro requisito es, para que el pago sea válido y el acreedor pueda quedarse con ese pago, es la capacidad, es decir, que el deudor moral o natural, que es quien paga, ¿cierto? La obligación natural, debe tener la libre administración de sus bienes, es decir, debe ser legalmente capaz para disponer de su dinero. Ojo, si quien llegase a pagar una obligación natural fuera un impuber, un menor de 14 años, pues resulta que ahí ese pago adolecería de falta de capacidad. Quiere decir que, eh, ese menor o ese impuber, a través de sus representantes o un apoderado, sí podría solicitar la restitución, que le devuelvan el dinero que pagó. ¿Por qué? Porque adolecía de falta de capacidad, ¿cierto? Entonces, miren lo importante de la voluntad y la capacidad para que ese pago sea válido. Estos dos requisitos son acumulativos, es decir, no son excluyentes. Se necesita que concurran los dos. Si falta alguno de ellos, el pago puede ser impugnado y el deudor podría reclamar la restitución de lo pagado. Aunque sería, digamos, una cosa absurda, ¿cierto? Y una cosa inmoral, que si yo debo un dinero, tengo una obligación, una deuda moral, y yo pago porque me dio pena o por respeto al acreedor natural, que después yo demande a ese acreedor para que me devuelva lo que le pagué, porque hubo falta de capacidad o porque él me estaba coaccionando, ¿cierto? Estaba presionando a pagar. Pues eso me parece también absurdo, ¿no? Porque si hay una obligación moral, un deber moral, pues ya pagó, listo, ya pagó, ya que le mandó pagar. Ya no hay obligación del acreedor, no debería haber obligación del acreedor natural de tener que devolverle algo que realmente tenía que pagarle ese deudor, ¿cierto? Lo cual me parece una cosa todavía, pues una cosa absurda, ¿no? Bueno, ahora hablemos de las obligaciones, es decir, ya miramos lo que son obligaciones civiles y lo que son las obligaciones civiles y las obligaciones naturales, ¿cierto? Es decir, que obligaciones civiles son todas aquellas que podemos exigir su cumplimiento a través de las vías legales, de las vías judiciales, ¿cierto? Del ordenamiento jurídico. Mientras que las naturales ya no, porque ya operó alguno de estos casos, o alguno de estos fenómenos como la prescripción, ¿cierto? O como estos otros tres casos que acabamos de estudiar, ¿cierto?
Es decir, ya no las podemos reclamar por vía judicial. Ahora, los artículos 1530 y el 1531 del Código Civil nos traen otra clasificación de las obligaciones, y allí nos hablan de las obligaciones condicionales. Ojo, obligaciones condicionales. Y nos dice allá el 1530, nos dice lo siguiente, dice, es obligación condicional la que depende de una condición. Esto es, de un acontecimiento futuro. Ojo, el 1530 nos está hablando de las obligaciones condicionales. Es decir, una obligación que solo van a hacer a la vida jurídica, ojo, o que van a hacer a la vida jurídica, o que se puede extinguir más bien, cualquiera de las dos, para que nazca la vida jurídica o para que se extinga la obligación, se requiere de un acontecimiento futuro, es decir, de que suceda algo en el futuro. Y se requiere que ese acontecimiento futuro sea incierto. ¿Qué significa que sea incierto? Que significa que puede que suceda como puede que no suceda. Es decir, que no tengamos la certeza de que va a suceder. ¿Sí? A diferencia de las obligaciones a plazo. Porque hay obligaciones condicionales y hay obligaciones de plazo. La obligación de plazo yo también puedo sujetar el cumplimiento de la obligación o la extinción del derecho o el nacimiento del derecho a futuro, ¿cierto? Pero sometido a un plazo. Cuando yo digo, por ejemplo, en el momento en que cumplas 18 años o en el momento en que fallezcas, o por ejemplo, cuando yo someto algo a la muerte de la persona, ¿cierto? Resulta que la muerte de la persona es un acontecimiento que sí o sí va a suceder. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Es decir, es un hecho cierto, no incierto. Y entonces cuando la obligación está sometida a un hecho futuro que sí o sí va a ser cierto, porque va a suceder la muerte de los seres humanos, por lo menos en esta época, sucede, ¿cierto? No sabemos cuándo, pero sucede. Es decir, es un hecho cierto. Y ese hecho cierto, digamos, no configura una obligación condicional, sino una obligación a plazo, que de las obligaciones a plazo vamos a hablar más adelante. Entonces, este 1530 nos está hablando de las obligaciones condicionales, que son aquellas que dependen de una condición, y esa condición pues es un acontecimiento futuro que puede suceder o no, es decir, un acontecimiento futuro incierto, ¿sí? Que puede que suceda como puede que no suceda. Y el 1531 nos complementa el tema diciéndonos la condición es positiva o negativa. La positiva consiste en acontecer una cosa y la condición negativa en que una cosa no acontezca. Entonces, miren que aquí ya el 1531 le agrega al tema de las obligaciones condicionales, y es que hay obligaciones condicionales positivas y hay obligaciones condicionales negativas, ¿cierto? Y nos dice que las obligaciones condicionales positivas son aquellas en las cuales el acontecimiento futuro consiste en que acontezca una cosa, en que suceda algo, en que pase algo, ¿cierto? Mientras que en la obligación condicional negativa, ojo, ese acontecer o ese hecho futuro es que, ese hecho futuro incierto, es que no suceda una cosa, que no acontezca esa cosa, ¿sí? Entonces, ojo, una obligación condicional positiva es aquella en la cual el hecho futuro e incierto debe acontecer, mientras que la obligación condicional negativa
es que ese hecho futuro incierto no acontezca. Por eso se llama negativa, es decir, que no suceda, que no ocurra. Ya vamos a mirar ejemplos para entender esto más fácilmente, porque uno aquí, digamos, se puede enredar con el tema de la teoría, pero esto en la práctica es muy fácil de entender, ¿cierto? Entonces, ojo que estos dos artículos lo que están haciendo es establecer las reglas de juego para las obligaciones condicionales, ¿cierto? Obligaciones condicionales que son aquellas cuya existencia o extinción no son seguras, sino que están en el aire dependiendo de la suerte o de un hecho específico. Ya vamos a mirar entonces aquí. Entonces, aquí profundizamos sobre eso. El concepto de condición y su clasificación, es decir, vamos a profundizar en estos dos artículos que acabamos de leer aquí, en el 1530 y el 1531. Nos dice, para que una obligación sea condicional, ojo, para que una obligación sea condicional, es decir, esté sometida a una condición, se necesita que el evento del que depende esa condición debe cumplir obligatoriamente dos requisitos. Ojo, que sea un hecho futuro y que sea un hecho incierto. Como les había dicho yo aquí en la definición del 1530, nos dice, esto es de un acontecimiento futuro que puede ser o no. Un hecho futuro que puede ser o no, es decir, un hecho incierto, que son los dos requisitos que nos trae aquí. ¿Qué es un hecho futuro? Pues un hecho que no ha ocurrido, ¿cierto? No puede haber ocurrido ya, no puede ser un hecho que ya ocurrió o que está ocurriendo. Si el hecho ya pasó, pues la obligación es una obligación pura y simple, no es una obligación condicional, ¿cierto? Es una obligación pura y simple. O sencillamente, si ya pasó, pues no existe esa obligación, porque no se va a poder cumplir, ¿cierto? No es una obligación condicional, es decir, una obligación condicional es aquella que está sometida al acontecimiento de un hecho futuro, un hecho que no ha ocurrido, que puede o no puede ocurrir. Y el segundo requisito para que una obligación sea condicional es que ese acontecimiento futuro, o ese hecho futuro, sea un hecho incierto. Y aquí vuelvo y reitero lo que les dije ahorita con la lectura del 1531, ¿cierto? ¿Qué significa que sea un hecho incierto? Pues que la esencia de la condición, es decir, el hecho futuro, puede suceder o no, ¿cierto? Es decir, que no tenemos la certeza de que va a suceder. Puede que se dé como puede que no se dé. Si el hecho es futuro, pero necesariamente va a ocurrir, o la llegada de una fecha, la muerte de alguien, ojo, ese es un hecho futuro, la llegada de una fecha, como por ejemplo que sometimos la firma de la escritura pública en una promesa de venta a 6 meses. Pues esa no es una obligación condicional, ojo, esa es una obligación a plazo, porque está sometida en el tiempo a 6 meses, a una fecha. Esa no es una obligación condicional, es una obligación a plazo, ¿sí? Si el acontecimiento está sometido, digamos, a la llegada de una fecha o, por ejemplo, a la muerte de alguien. Si está sometido a la muerte de alguien, ¿cierto? Pues no es un hecho incierto, será un hecho cierto, porque un hecho incierto es aquel que no sabemos si ocurre o no ocurra. Y resulta que efectivamente va a ocurrir que esa persona fallezca, ¿cierto? No sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Entonces, ojo que para que sea una obligación condicional y no se convierta en una obligación a plazo, el hecho debe, es decir, que no sepamos si va a ocurrir o no va a ocurrir. Es decir, que no tengamos la certeza de que va a ocurrir, porque puede que ocurra como puede que no ocurra. Ya vamos a mirar un ejemplo. Ahora, dentro de esa clasificación de la condición, de la obligación condicional, pues se requiere, tenemos dos clases de obligaciones condicionales, la obligación condicional positiva y la obligación condicional negativa, que es de la que nos habla el artículo 1531, ¿cierto? Aquí.
1531. El primero, el de arriba es el 1530, el de abajo el 1531, que nos habla de la condición, de la obligación condicional positiva y la obligación condicional negativa. Les decía yo allí hace unos minutos que la obligación condicional positiva o la condición positiva consiste en que ocurra un acontecimiento físico o jurídico, que ocurra, ¿sí? Como por ejemplo, te regalo mi carro si te gradúas de abogado este año. Eso es una condición, una obligación condicional positiva. ¿Por qué? ¿Por qué sería una obligación condicional? Primero, porque está sometido a un hecho futuro. ¿Cuál es el hecho futuro? Que se gradúe, ¿cierto? Y que se gradúe dentro del año, dentro de este año. Ese es un hecho futuro. Y que sea un hecho incierto. ¿Cuál es el hecho incierto? ¿Y por qué es un hecho incierto? Porque puede suceder que esa persona no se gradúe en este año. Puede que sí, como puede que no, no sabemos. No sabemos si alcanza a pasar los preparatorios, si alcanzó a hacer su tesis, si le alcanzaron a aprobar, o si alcanzó a terminar la judicatura, o si perdió algún preparatorio, o si le tocó homologar alguna asignatura. No sabemos si se alcance a graduar este año, no sabemos si las fechas de grado alcanza para la fecha de grado de este año, le figuró ya el año entrante grado, ¿cierto? Entonces, miren que esta condición, este ejemplo que les traigo aquí de te regalo mi carro si te gradúas, o te regalo un carro, te compro un carro, que yo le dijera a mi hija, te compro un carro si te gradúas de abogada este año. Pues miren que está sometida la obligación a un hecho futuro, que es que ella se gradúe, y a un hecho incierto. ¿Por qué a un hecho incierto? Porque depende de que ella se gradúe o no dentro de este año. Y eso no lo sabemos. No podemos asegurar que va a ser un hecho cierto. Un hecho cierto es si es efectivamente sabemos que ella se gradúa este año. Pero como no lo sabemos, puede que sí, como puede que no, pues es un hecho incierto. Ahora, es una condición a su vez positiva porque eh, porque depende, digamos, de un acontecimiento, de que ocurra un acontecimiento, sea un acontecimiento físico-jurídico, que es que se gradúe, ¿cierto? Que ocurra el grado. Es una condición positiva, que se realice algo, que se dé ese acontecimiento. Por eso se dice que es una condición positiva, ¿cierto? El hecho de graduarse debe acontecer. Mientras que una condición negativa, ojo, consiste en que una situación se mantenga igual o un hecho no ocurra. Es decir, en la condición negativa, el acontecimiento no es que ocurra un acontecimiento futuro e incierto, sino que no ocurra ese acontecimiento futuro e incierto. Que no ocurra. Ejemplo, te arriendo mi local comercial bajo la condición de que no instales un bar en él. Ojo, te arriendo mi local comercial bajo la condición de que no instales un bar en él. Es decir, que no abra, que no monte un bar en mi establecimiento de comercio. Esa es la condición negativa. Es decir, yo le estoy diciendo, mire, yo le arriendo mi local comercial, pero bajo la siguiente condición, y es que usted no puede instalar un bar. ¿Sí? Es decir, el hecho de instalar el bar no puede acontecer. Esa es la condición negativa. Ahora, ¿qué sucede si ocurre la condición negativa? Si el arrendatario instala el bar, ¿qué creen que va a suceder? Pues que se va a extinguir ese contrato, se va a extinguir ese derecho que tenía el arrendador de tener, de tener en arrendamiento mi local. ¿Por qué? Porque se cumplió una obligación condicional
negativa. Es decir, se dio el cumplimiento del hecho futuro e incierto negativo. ¿Cuál es el hecho futuro e incierto negativo? Que no instale el VAR. ¿Sí? Podía acontecer como podía no acontecer, ¿cierto? Por eso es Profe, incierto. Señor. Y en ese caso obliga a la persona como incumplido, tiene que pagar el contrato completo, por ejemplo, si es por un año, lo obliga a que tiene que pagarlo, ¿cierto? No, en el contrato de arrendamiento no ocurre eso. No. No sería el efecto. Digamos, sí habría lugar al pago de la indemnización de perjuicios o al pago de la cláusula penal en caso de que se haya pactado la cláusula penal en el contrato de arrendamiento, ¿sí? O en caso de, sí, se pudo haber pactado, digamos, una cláusula penal en caso de que el arrendatario instalara un bar, entonces se estipula una cláusula penal. Y si eso ocurre, si instala el bar, pues el arrendador puede solicitar la terminación del contrato ante un juez, pedir que le entreguen el establecimiento de comercio y solicitar el lanzamiento del arrendatario porque se cumplió la condición negativa, y puede pedir el pago de la cláusula penal. Si no se pactó cláusula penal, pues el arrendador tendría que probar cuáles fueron, digamos, los perjuicios causados y puede cobrar, pedirle al juez que tase los perjuicios, ¿cierto? Siempre y cuando los demuestre, y culminar al arrendatario a que pague esos perjuicios causados, la indemnización de perjuicios, ¿cierto? Entonces miren lo de la condición positiva y la condición negativa, y miren lo de una obligación condicional, para que vayan entendiendo y se vayan familiarizando con eso, porque muchos contratos que se celebran en el mundo real, en el tráfico del derecho civil y del derecho comercial, están sometidos a obligaciones condicionales. Pero ojo que las obligaciones condicionales, para que produzcan efectos jurídicos y no se consideren unas condiciones, unas obligaciones fallidas, tienen que reunir unos requisitos que ya vamos a mirar cuáles son. Ojo, y vamos a mirar cuáles son los efectos. Entonces continuemos. Miremos diferencias de esas condiciones bajo los siguientes criterios. Ojo, una condición positiva, miremos un ejemplo. Te compro la cosecha de café si la producción supera los 500 bultos. En una condición positiva. Te compro la cosecha de café si la producción supera los 500 bultos. Es decir, que aquí, digamos, la condición depende de que el hecho futuro, ¿cierto? ¿Cuál es el hecho futuro? Que la producción supere los 500 bultos, ¿cierto? Y depende de que ocurra. Es decir, por eso es positiva, porque depende de que ocurra que la producción supere los 500 bultos. Y ahora, el que supere los 500 bultos es un hecho futuro e incierto, porque puede que la cosecha no supere los 500 bultos. Entonces no sabemos si efectivamente va o no va a suceder, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, una condición positiva. Ahora, una negativa. Te daré un bono de productividad si durante este mes no llegas tarde ni una sola vez. Digamos, en el caso de una empresa con un trabajador. Se le dice al trabajador que se le va a dar un bono de productividad si durante este mes no llega tarde ni una sola vez. Es decir, ¿por qué es negativa? Porque el derecho al bono nace si el hecho futuro e incierto, que es no llegar tarde, ¿cierto? O mejor dicho, si el hecho futuro, que es llegar tarde, no sucede. Que no suceda ese hecho futuro. ¿Cuál es el hecho futuro? Llegar tarde. ¿Y es cierto o incierto? Pues es incierto porque puede que suceda como puede que no suceda, ¿cierto? Pero aquí, digamos, es negativa porque se le dice si no llega tarde, si no sucede el llegar tarde, ¿cierto? Entonces, en la incierta versus cierta, bueno, porque es que ojo que el hecho futuro puede ser también un hecho físico o un hecho jurídico.
ojo, un hecho físico. Cuando yo le digo, por ejemplo, digo, te pago cuando llueva en Bogotá. Esa condición de que te pago cuando llueva en Bogotá, pues está sujeta a un hecho futuro incierto y físico, porque depende, digamos, de la naturaleza, de que llueva o no llueva, ¿cierto? Y para hablar de una condición cierta o de un hecho futuro cierto, para diferenciarlo de un hecho incierto, pues un hecho cierto sería te pago el 31 de diciembre. Es decir, está sometida la obligación, cumplimiento de la obligación a una fecha. Por estar sometida a una fecha, pues hablamos de una obligación a plazos. ¿Sí? Una obligación sujeta a plazo, no sujeta a una condición. ¿Listo? Listo. Es decir, el 31 de diciembre llegará sí o sí. Aunque la lluvia en Bogotá también podría uno decir que es cierta, porque fijo va a llover. No sabemos cuándo, pero fijo llueve, ¿no? Porque se tendría que no volver a llover nunca más, ¿cierto? Bueno, entonces legalmente la forma en que se redacte la condición pues determina cuándo se entiende por cumplida. Si es positiva la condición, se entiende cumplida cuando suceda el hecho. Si es negativa la condición, se cumple cuando llegue el momento en que ya es físicamente imposible que ocurra el hecho prohibido, ¿cierto? O que suceda, o cuando pasa el tiempo pactado sin que ocurra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando digo, te daré un bono de productividad si durante este mes no llegas tarde ni una vez. Pues pasado el mes, y si no llegó tarde, pues ya se entiende cumplida. ¿Por qué? Porque no ocurrió dentro del plazo pactado durante el mes, ¿cierto? Entonces, pese a que es negativa, se entiende cumplida cuando ya ha pasado el plazo sin que ocurra el acontecimiento futuro. ¿Sí? Ahora, miremos que el 1532 nos habla de la posibilidad y moralidad de las condiciones positivas. Ojo, ¿qué es eso de la posibilidad y moralidad de las condiciones positivas? Pues aquí nos dice, el 1532 dice, la condición positiva debe ser física y moralmente posible. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de física y moralmente posible? Ojo, la condición positiva. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física. Es decir, como nos dice que la condición positiva debe ser físicamente posible y moralmente posible, pues tenemos que entender que la condición positiva no es físicamente posible cuando es contraria a las leyes de la naturaleza física. ¿Sí? Que ya vamos a mirar un ejemplo. Y nos dice que la condición positiva debe ser también moralmente posible, no solo físicamente posible, sino moralmente posible. Por ejemplo, yo no puedo decir como la condición positiva físicamente posible, yo no puedo establecer una condición de que el día que llueva para arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso físicamente es imposible, no es posible, ¿cierto? Entonces, la condición debe ser físicamente posible y debe ser moralmente posible. Luego nos dice, y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles. Entonces, ojo que aquí nos están hablando de que las condiciones positivas deben ser físicamente posibles, moralmente posibles y inteligibles. Entonces ya vamos a profundizar en esos tres elementos. Ojo que este artículo lo que hace es hacer un filtro de validez de las condiciones, ¿sí?
Es decir, para establecer si esa condición es válida o es inválida, ¿sí? Le dice a las partes, ustedes son libres de pactar condiciones, pero ojo, no pueden pedir cosas imposibles ni cosas ilegales. Para que una condición positiva, es decir, para que algo ocurra, sea válido, debe superar 3 pruebas. ¿Cuáles son esas 3 pruebas? Primera, la posibilidad física de la condición, del hecho futuro, incierto. ¿Y qué es eso de la posibilidad física? Pues que sea físicamente posible. ¿Cómo así? Pues la condición debe ser realizable según las leyes de la naturaleza. Si el hecho es físicamente imposible, la condición se tiene por fallida y la obligación no nace. Ejemplo de una condición físicamente imposible. Te daré 1.000.000 de pesos si logras detener la rotación de la Tierra por 1 minuto. Pues eso no lo puede hacer hasta ahora ningún ser humano, ¿cierto? Creo que Superman lo pudo hacer, pero bueno, Superman no era humano, era de Krypton, era extraterrestre, ¿no? Y Superman lo hizo en Superman 1. La primera película de Superman, Superman devuelve, digamos, el sentido de rotación de la Tierra. Sale del planeta y le da vueltas en sentido contrario y hace que el planeta gire en el sentido contrario de rotación, ¿cierto? Pero eso físicamente es imposible. Eso es posible en el cine, pero no en la realidad. Entonces miren cómo esta condición positiva de que te daré 1.000.000 de pesos si logras detener la rotación de la Tierra por 1 minuto, pues es una condición positiva físicamente imposible. No se puede realizar. ¿Y qué pasa con ese tipo de condiciones? La doctrina nos dice, y el Código Civil nos está diciendo allí en el 1531 y 1532, que cuando se pactan ese tipo de condiciones positivas, que son físicamente imposibles, se entienden por condiciones o por obligaciones fallidas. Es decir, la obligación no nace a la vida jurídica. No puede nacer a la vida jurídica una obligación que está sometida a una condición físicamente imposible, ¿cierto? Entonces no nace la vida jurídica, se entiende por fallida. Ahorita vamos a volver sobre eso. Y el otro requisito de validez de la condición o de la obligación condicional y de la condición positiva es la posibilidad moral, es decir, que sea posiblemente moral, es decir, que sea lícita la condición, el hecho futuro, que sea lícito. Es decir, el hecho es físicamente posible, pero legalmente está prohibido o socialmente es reprochable en la imposibilidad moral. Es decir, en la imposibilidad moral quiere decir que el hecho o el acontecimiento que debe suceder, la condición que debe suceder, va en contra de la ley, va en contra de las buenas costumbres o va en contra del orden público. Ejemplo, te condono la deuda si incendias el local de mi competencia. ¿Cuál sería el hecho futuro? ¿Cuál es la condición? La condición es que si incendia el local de la competencia, es un hecho futuro incierto. Puede que lo incendie como puede que no lo incendie, ¿cierto? Es un hecho futuro que no ha ocurrido y es incierto. Y es positivo, y es una condición positiva, porque está exigiendo que el deudor haga algo, actúe, que incendie el local de la competencia. Pero la pregunta es, ¿y esa condición es moralmente posible? ¿Es lícita? No, ¿cierto? No es lícita. Atenta contra la ley, atenta contra el orden público y contra las buenas costumbres. Por ende, esa condición positiva es moralmente imposible. Al igual que la condición positiva moralmente, físicamente imposible, ¿cierto? Pues se entienden por condiciones fallidas. Es más, aquí, ojo, no. Ahorita vamos a mirar bien que cuando la condición es moralmente imposible, se torna
ese contrato o ese acto jurídico en un acto, como el objeto sería ilícito, pues adolecería de nulidad absoluta, ¿sí? Adolecería de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque hay objeto ilícito. ¿Por qué hay objeto ilícito? Porque la prestación, que es de aquí de hacer algo, es incendiar, o sea, es ilegal, es ilícita. Entonces el objeto es ilícito. Por ende, adolece de nulidad absoluta. Recuerdan que en la clase pasada hablamos de que cuando hay objeto ilícito y causa ilícita, el contrato adolece de nulidad absoluta, no podemos sanearlo. Pues aquí pasa lo mismo, cuando esa condición positiva que se pactó es moralmente imposible, es decir, atenta contra el orden público, las buenas costumbres o la ley, pues adolece de nulidad absoluta ese contrato. Esa obligación no se puede exigir, no se puede cumplir, ni siquiera nace en la vida jurídica, ¿sí? Y el tercer requisito de validez para que una condición o una obligación condicional positiva nazca en la vida jurídica, o sea, válida, es que sea inteligible. Inteligible. ¿Qué es inteligible? Pues que sea clara, que pueda entenderse, que se pueda entender por cualquier persona. Una cosa es la inteligibilidad y otra cosa es la ininteligibilidad, ¿cierto? Ininteligible, ininteligible significa que no se puede entender, que no es entendible. Cuando decimos es que algo es ininteligible, pues es algo que no se entiende, no tiene lógica, no es claro, ¿cierto? Ojo, si la condición no se entiende, es decir, si es ininteligible, si no tiene inteligibilidad esa condición, pues se trata como si fuera imposible. El derecho no puede proteger obligaciones que nadie comprende. Ejemplo de una condición ininteligible. Te daré el dinero si el azul del silencio de ayer se vuelve cuadrado el próximo martes. ¿Quién entiende eso? Te daré el dinero si el azul del silencio de ayer, es decir, le dio color al silencio de ayer, poéticamente, se vuelve cuadrado el próximo martes. Pues eso no puede ocurrir. Eso también, eso físicamente es imposible. Y si un silencio azul se vuelve cuadrado, pues eso físicamente es imposible. Eso termina convirtiéndose en una imposibilidad física, ¿cierto? Entonces, esa es una condición ininteligible. Es decir, que los requisitos de validez de la condición positiva es que sea posible, que sea físicamente posible, que sea moral y legalmente posible y que sea inteligible. Es decir, que se pueda entender, que se pueda comprender, sea clara condición, ¿sí? Nota importante, esto aplica a las condiciones positivas. Estamos hablando de las condiciones positivas, no de las negativas. Porque las negativas, recuerden, es que no acontezca ese hecho futuro e incierto. Aquí es que acontezca, ¿cierto? Pero que acontezca y que sea posiblemente, físicamente posible y moralmente posible y que sea inteligible, ¿cierto? Porque si la condición fuera negativa, es decir, que algo imposible no suceda, pues la obligación se vuelve pura y simple, porque hay certeza de que lo imposible no va a pasar. ¿Sí? Bueno, esto se vuelve un trabalenguas, un trabalenguas en tabla de valores, lógicamente, pero, pero bueno, lo que quiero es que entiendan teóricamente los conceptos, porque esto llevado a la práctica puede salvarnos, digamos, para pedir la excepción en una demanda, digamos, que la contraparte, el deudor pueda excepcionar, pedir, digamos, la nulidad del contrato diciéndole al juez, señor juez, esa condición, esa obligación condicional que estaba sometida a esa condición positiva que se estableció en el contrato, es físicamente imposible o es moralmente imposible o es ininteligible, por ende no estoy obligado a cumplirla, por ende archive el proceso, délo por terminado. ¿Sí? Entonces miren cómo esto
Entender esto sirve en la vida práctica, no solo es por teoría y por manejar la teoría de la doctrina, no, es porque esto lleva aterrizado en la práctica, nos sirve para poder derrumbar unas pretensiones de un proceso, ¿sí? Proceso donde el acreedor está exigiendo el cumplimiento de unas obligaciones, resulta que las obligaciones estuvieron sometidas a unas condiciones, es decir, una obligación condicional, pero resulta que la condición o el hecho futuro no fue incierto, sino era el hecho futuro no es físicamente posible, tampoco es moralmente posible y es ininteligible. Pues ahí no hay nada. Esa obligación no va a producir efectos jurídicos, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. También es muy importante al momento de redactar, por ejemplo, un contrato, de tener uno presente, ojo, si vamos a someter ciertas obligaciones o el nacimiento de ciertos derechos, el cumplimiento de ciertas obligaciones a ciertos acontecimientos futuros, ¿cierto? Pues debemos tener claridad de esto. Debemos saber que no podemos caer en ninguno de estos errores. ¿Listo? Bueno. Cuadro de resumen de los efectos de las condiciones inválidas. Es decir, aquí vamos a repasar si la condición, ¿qué pasa si la condición es físicamente imposible, si es moralmente imposible y si es ininteligible? Ojo, si la condición es físicamente imposible, pues lo que va a suceder, el efecto legal es que la obligación se considera inexistente o fallida, si es físicamente imposible la condición. Es decir, que no se puede dar, no va a suceder nunca, porque físicamente eso es imposible. Que llueva para arriba o que pare la rotación de la Tierra, pues eso es imposible, ¿cierto? O que pueda volar sin alguna ayuda mecánica, pues eso también es físicamente imposible. Entonces, ese tipo de obligaciones se van a considerar inexistentes o fallidas. No van a nacer ni siquiera la vida jurídica, no van a tener fuerza vinculante, no van a producir efectos jurídicos. Ahora, si la condición es moralmente imposible, ojo que la moralmente imposible sí es físicamente posible, sí puede suceder en la realidad, solo que solo que atenta contra la ley o atenta contra el orden público o contra las buenas costumbres, atenta contra los derechos de los demás, ¿cierto? Por eso es moralmente imposible, pero sí es físicamente posible. Entonces, si la condición es moralmente imposible, es decir, si atenta contra la legalidad, pues la obligación es nula por objeto ilícito. La obligación se torna nula por objeto ilícito. Podríamos pedir la nulidad absoluta de ese contrato, de ese acto jurídico, diciendo, señor juez, esa condición que quedó allí pactada en ese contrato es moralmente imposible. Declare la nulidad. ¿Sí? Listo. ¿Por qué? Por objeto ilícito. Y si la condición es ininteligible, es decir, si no se puede entender, si no es coherente, no es lógica, no es clara, pues el efecto legal es que esa condición se va a mirar como imposible. Y al mirarse como imposible, o físicamente imposible, pues va a tener los mismos efectos de la físicamente imposible, y es que es inexistente o es fallida, es decir, no produce ningún efecto. ¿Sí? Listo. Tenemos también la condición potestativa, la condición casual y la condición mixta. Otra clasificación de condiciones que nos traen los artículos 1534 y 1535 de nuestro Código Civil colombiano. Son la condición potestativa, la condición casual y la condición mixta. Ojo que estamos hablando todavía de obligaciones condicionales. Obligaciones condicionales. ¿Qué es una obligación condicional? Aquella que está sometida al acontecimiento o no acontecimiento, porque si es positiva o es negativa, es al acontecimiento o no acontecimiento de un hecho futuro e incierto. O sea, ahí hablamos de obligaciones
condicionales. Entonces, y estamos estudiando la condición positiva, la condición negativa de esa obligación condicional, y ahora vamos a estudiar la condición y los efectos jurídicos de esa condición positiva y de esa condición negativa. Y ahora vamos a estudiar entonces, dentro de las mismas obligaciones condicionales, vamos a estudiar la condición potestativa, la condición casual y la condición mixta. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí o esto está muy enredado? Yo quiero preguntarle a ustedes porque si yo sigo avanzando y ustedes no me están entendiendo, me preocupa que yo me quede aquí hablando solo, como echando un trabalenguas, y ustedes no me estén entendiendo. Entonces quiero preguntarles si me están entendiendo. Porque esto suele a veces tornarse enredado por el tema teórico. Pero miren que teóricamente eso aterrizado a la práctica es muy necesario tenerlo claro. Bueno, Giovanni dice que sí, que está entendiendo. Gisette, ¿qué dice? Gisette, Joana. Sí, profe, yo estoy entendiendo, es medio enredadito pues con todos los términos, pero sí entendiendo. Listo, muy bien, Joana, eso me alegra. Bien, Giovanni, entonces, bueno, vamos bien. La idea es esa, la idea es que no es correr, sino la idea es que esto se entienda. Y sí, puede tornarse enredado por los conceptos y toda esta teoría, pero pues ahí lo vamos aterrizando con ejemplos y lo vamos reiterando con la repetidera de la aclaradera de algunos de estos conceptos. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces con el estudio de estas otras clases de condiciones. ¿Sí? Ya estudiamos la condición positiva y la condición negativa. Ahora miremos lo de la condición potestativa, casual y mixta. Ojo, nos dice allí el 1534, nos dice, se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Ojo, condición potestativa, la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. ¿Sí? Es decir, de la voluntad de alguna de las dos partes. Por eso se llama potestativa. Es decir, de si quiere o no quiere. Que ya vamos a profundizar bien en eso y vamos a dar ejemplos. Y el mismo artículo 1534 nos habla también, nos habla de la condición casual. Y nos dice que se llama condición casual la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso. Un acaso es un suceso, es un acontecimiento. ¿Sí? Es decir, que la condición potestativa es la que depende de la voluntad de acreedor o del deudor, de la voluntad de una de las dos partes. Esa es la condición potestativa. Mientras que la condición casual es la que depende de la voluntad de un tercero, no de las partes ya, sino de un tercero, de una parte externa al negocio jurídico, al contrato, al acto jurídico, a la convención, ¿cierto? Tercero, o que depende también de la voluntad de un acontecimiento externo, ya no de la voluntad de las partes, sino de un acontecimiento externo. Esa es la condición casual. Y también este 1534 nos habla de la condición mixta y nos dice que la condición se llama mixta cuando en parte depende de la voluntad del acreedor o del deudor y en parte de la voluntad de un tercero o del acaso, del acontecimiento externo. Es decir, es mixta, ¿por qué? Porque tiene de las dos, tiene de la potestativa y tiene de la casual. Cuando reúne requisitos de la condición potestativa y de la condición casual, pues es mixta. Es decir, es mixta cuando la condición depende o de la voluntad del acreedor o del deudor, o cuando depende del acontecimiento de un tercero o de un acaso, es decir, o cuando es potestativa y cuando a la vez es casual. Esa es la mixta. ¿Listo? Ya vamos a aterrizar todo esto en ejemplos. Y luego en 1535, que se va a referir a esas mismas condiciones, a la potestativa, a la condición casual y a la mixta,
nos va a hablar es de los efectos. Nos dice, son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. Es decir, que nos está diciendo que si una condición potestativa, que es la que depende de la voluntad tanto del acreedor o del deudor, y que si en este caso la condición potestativa consiste en la mera voluntad de la persona que se obliga, es decir, del deudor, es decir, si la condición potestativa consiste en la mera voluntad del deudor, ¿cierto? Se entiende que es nula esa obligación. Y ya vamos a estudiar por qué. Es decir, que si la condición potestativa consistiera en la mera voluntad del acreedor, no sería nula. Pero si consiste en la mera voluntad del deudor, sí se torna nula. Ya vamos a mirar por qué. Y luego nos dice el 1535, dice, si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá. Es decir que, ojo, si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las dos partes, deudor o acreedor, esa condición vale, produce efectos jurídicos. Pero ojo, si consiste en un hecho voluntario, una cosa es que que la condición consista en la mera voluntad del deudor, ojo, la mera voluntad del deudor, o que consista en un hecho voluntario del deudor o del acreedor. No es lo mismo la mera voluntad del deudor que un hecho voluntario del deudor. Ya vamos a ver por qué. Entonces, miren, aquí el 1535 simplemente nos hace, el 1534 nos explica, nos define lo que es una condición potestativa, casual y mixta. Y el 1535 nos dice cuándo es nula la potestativa, ¿cierto? Y cuándo es válida la potestativa. Pues básicamente nos está hablando de la potestativa, aunque también podría hablarnos, digamos, de la mixta, porque en la mixta acuérdense que también depende en parte de la voluntad del acreedor o del deudor. Entonces nos está diciendo es que cuando, o en la potestativa o en la mixta, cuando la condición dependa solo de la mera voluntad del deudor, pues es nula. Pero si depende, la condición depende de un hecho voluntario del deudor o del acreedor, de cualquiera de los dos, es válida. ¿Listo? Estos dos artículos son claves para entender qué tan serio es un contrato, porque lo que hacen es definir quién tiene el control del evento, qué hace que la obligación nazca o muera. Ojo, vamos a mirar esto con ejemplos aquí a continuación. Clasificación según quien tiene el control, es decir, clasificación según de quién depende la condición, si del deudor o del acreedor o de ambos o de un tercero o de un acontecimiento externo, ¿cierto? Entonces, el Código Civil clasifica las condiciones potestativa, casual y mixta de dónde viene el suceso futuro. Es decir, de quién tiene el control de que suceda o no suceda el hecho futuro. Ojo, en la casual, ¿de quién depende el hecho futuro o el acontecimiento del hecho futuro? En la casual, pues depende del acaso, del acontecimiento, de un acontecimiento futuro, ¿cierto? Externo. O de un tercero ajeno al contrato. Ejemplo, te compro la cosecha si llueve más de 3 veces en mayo, o te doy un bono si el Banco Central baja las tasas. La condición casual, ojo, recuerden que la condición casual es aquella que depende del hecho de un tercero, o sea, que el acontecimiento depende de un tercero o de un suceso, un acontecimiento. La condición casual. Entonces, un ejemplo de eso sería este. Te compro la cosecha si llueve más de 3 veces en mayo. ¿De qué está dependiendo ahí? En ese ejemplo, te compro la cosecha si llueve más de 3 veces en mayo. Pues está dependiendo esa condición
del acontecimiento de un acaso. ¿Cuál es el acaso? Pues si llueve más de 3 veces en mayo, ¿sí? Y el otro ejemplo, el que dice, o te doy un bono si el Banco Central baja las tasas, también es una condición casual porque, ojo, depende de un tercero ajeno al contrato. ¿Quién es el tercero ajeno aquí en el contrato? Pues el Banco Central. ¿Y cuál es el acontecimiento futuro? Que baje las tasas. ¿Cuál es la condición? Que baje las tasas. ¿Cierto? Dice, te doy un bono, traigo un bono, si el Banco Central, es decir, si un tercero, el Banco Central baja las tasas. Entonces, eso es una condición casual. ¿Sí? Digamos, ya estamos aterrizando eso que leímos ahorita en los artículos con ejemplos, para que esto se entienda mejor. Ahora, ¿cuándo es potestativa? Miren que estamos atendiendo esta clasificación, potestativa, casual y mixta. ¿Cuándo es potestativa? Decíamos que cuando depende de la voluntad de una de las partes, acreedor o deudor, nos dice el Código Civil allá en el 1533. ¿Sí? Perdón, en el 1534. Es potestativa cuando depende de la voluntad de una de las partes, de la voluntad de una de las partes, acreedor o deudor. Ejemplo, te presto mi oficina, señor. Un ejemplo de causal también podría ser que si, por ejemplo, le dice uno, le compro un carro, pero si me gano la lotería, o sea, eso es... Sí, también, claro, claro, porque ¿cuál sería ahí el acontecimiento o el acaso? Ganarte la lotería, claro, esa es una condición casual, por ejemplo, exactamente, sí, está muy bien ese ejemplo. En esta potestativa, ojo, como depende de la voluntad de una de las dos partes, bien sea del acreedor o del deudor, aquí en este ejemplo nos dice, te presto mi oficina si decides iniciar tu consultoría este mes. Es decir, ¿cuál es el hecho futuro? ¿Cuál es la condición? Si la persona inicia su consultoría este mes, ¿de quién depende que acontezca o no acontezca esa condición? Pues del deudor, perdón, del deudor no, del acreedor en este caso. O bueno, del deudor, porque al deudor, si le van a prestar la oficina, se convierte en deudor, ¿cierto? Se convierte en deudor, se la dan en comodato, él tiene que, en el comodato él está obligado, es el que queda obligado, se convierte en deudor. Entonces te presto mi oficina si decides iniciar tu consultoría este mes. Es decir, que el acontecimiento va a depender del deudor al que le van a prestar la oficina. ¿Y de qué depende? Depende de que inicie o no la consultoría este mes. Si la inicia este mes, listo, se hace acreedora que yo le preste la oficina. Si no la inicia este mes, pues no le presto la oficina. Por ende es potestativa. Pero aquí en este caso es potestativa en la voluntad del, no, mentira, aquí digamos en este caso a quien yo le voy a prestar la oficina, no se puede entender como deudor, sino como acreedor. Es decir, se hace acreedor a exigir esa obligación condicional de la persona que le dice que le presto mi oficina. Esa persona que dice te presto mi oficina está obligándose, está asumiendo una obligación condicional, y es que él se va a obligar a prestar la oficina si la otra parte inicia la consultoría en ese mes. Es decir, que esa otra parte, una vez inicie su consultoría, se hace acreedor del dueño de la oficina para exigirle el cumplimiento de esa obligación condicional. Y es, oiga, usted me dijo que si yo iniciaba mi consultoría este mes, usted me prestaba la oficina. Cumpla con su palabra. Cumpla con lo que pactamos por escrito o verbalmente. ¿Sí? Cumpla con la obligación condicional. ¿Cierto? Entonces, ahí depende
de la voluntad del acreedor, porque ahí el acreedor es la persona que inicia la consultoría, es la que tiene el derecho a exigirle el cumplimiento al dueño de la oficina de que le preste la oficina. ¿Por qué? Porque se dio la condición, que es que él inició la consultoría ese mes. Entonces, ojo que ahí depende de la voluntad del acreedor. Perdón, sí, del acreedor. Ahora, en la mixta, ojo, en la mixta, que tiene de las dos, de potestativa y de casual, es una mezcla de las dos, ¿cierto? Es decir, de la voluntad de una de las partes o del acontecimiento de un suceso o de la conducta de un tercero, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, el ejemplo sería de una mixta, una condición mixta. Te regalo este viaje si te casas con María. Ojo, te regalo este viaje si te casas con María. O te regalo la casa si te casas con María. ¿Por qué es mixta? Porque depende de la voluntad del que se debe casar. Si se quiere casar o no. Si se casa o no con María. Depende de la voluntad de él. Pero también depende de la voluntad de María, que María es un tercero. Yo le voy a regalar la casa, digamos, a Juan. Le digo a Juan, Juan, si te casas con María, te regalo la casa. ¿Sí? Es decir, ahí las partes son Juan y yo. Yo, el que se obliga a regalar la casa bajo la condición de que Juan se case con María. Es decir, que si Juan se casa con María, yo tengo que darle la casa, regalarle la casa. Pero miren que esta condición no solo depende de la voluntad de Juan, porque si también depende de la voluntad de un tercero. Y ese tercero, ¿quién es? María. Que Juan no puede obligar a María a casarse. Necesita que María también acepte casarse con Juan, ¿cierto? Entonces miren que también depende del acontecimiento o de la voluntad de un tercero, que en este caso es María. Que ahí las dos partes seríamos Juan y yo, yo prometiendo cumplir una obligación o obligándome bajo una condición, bajo una obligación, sí, bajo una condición, una obligación condicional que va a depender de Juan, pero a la vez va a depender de María, que María es un tercero allí, porque María no se beneficia, bueno, que María indirectamente beneficia y yo le regalo la casa a Juan, ¿no? Indirectamente, pero el negocio es con Juan, no es con María. Entonces ahí digamos que podemos hablar de una condición mixta, ¿sí? De una condición mixta. Aquí el 1535, volviendo aquí al 1535, miren, de los efectos de esa condición potestativa casual y mixta, miren que aquí en 1535 nos había dicho que si la condición potestativa depende de la mera voluntad del deudor, la condición es nula, ¿sí? Si depende de la mera voluntad del deudor. Entonces, esto que vamos a estudiar aquí nos va a explicar es eso, el peligro de la mera voluntad del deudor, el artículo 1535. Ojo. Este artículo es un filtro de seriedad jurídica, distingue entre dos tipos de voluntad y es aquí donde muchos contratos mal redactados fracasan. Ojo con esto. La condición meramente potestativa es nula. ¿Cuándo es nula? Ojo, es aquella que depende del puro capricho o arbitrio de quien se obliga, en este caso el deudor. Básicamente es una promesa vacía, porque el deudor no se está comprometiendo a nada real. Ejemplo, si yo digo, te pagaré 10 millones si quiero, te pagaré 10 millones si quiero, pues en realidad no me estoy obligando a nada, ¿cierto? La ley dice que esa obligación no existe, que esa obligación es nula. Si la obligación depende de la mera voluntad, ojo, de la mera voluntad del deudor, pues eso es una obligación nula, una condición nula. ¿Cómo es que si yo digo, te pagaré 10 millones si quiero,
¿cierto? Es decir, el hecho, el acontecimiento de que yo pague los 10 millones depende de mi mera voluntad, de si quiero o no quiero, de si tengo o no tengo la voluntad de pagar. ¿Ustedes creen que eso va a producir algún efecto jurídico? Obviamente no, ¿cierto? Obviamente es una obligación inexistente, es una obligación nula. Es decir, por eso es que aquí el 1535, volvamos aquí atrás, por eso es que aquí nos dice, son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. Pues claro, es nula. Si yo digo te pago 10 millones si quiero, pues depende de la mera voluntad mía, del deudor. Yo me estoy obligando a que si quiero, le pago 10 millones. Pero si no quiero, no. Pues eso no tiene ningún sentido. Esa obligación sería una obligación nula, la que depende de la mera voluntad de la persona que se obliga. Ojo. Ahora, la otra parte de este 1535 nos aclara y nos dice, si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, bien sea del deudor también incluso, o del acreedor, valdrá. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así? Si depende de la mera voluntad del deudor, es nula. Y si depende de un hecho voluntario del deudor, también debe ser nula. No, porque una cosa es la mera voluntad del deudor y otra cosa es un hecho voluntario del deudor. Si depende de un hecho voluntario del deudor, es válida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la mera voluntad del deudor y un hecho voluntario del deudor? Pues aquí les traigo un ejemplo. Mera voluntad del deudor, nula. Te pago si me parece bien. Ahí no hay obligación. Ojo, voluntad del acreedor, válida. Cuando depende de la voluntad del acreedor, es válida. Porque el acreedor es el interesado en cobrar, ¿cierto? Hecho voluntario de cualquiera de las dos partes es válido. Ejemplo. Entonces, miren, aquí está la diferencia con la mera voluntad del deudor y el hecho voluntario del deudor. Con este ejemplo que les voy a leer aquí. Te pago si vendo mi casa de campo. Hay una obligación real sujeta a un evento. ¿Sí? Yo estoy vendiendo mi casa de campo, la tengo en venta, y yo le estoy diciendo a una persona, a mi acreedor, oye, yo te pago si vendo la casa, si vendo mi casa de campo. La estoy vendiendo. ¿Mm? Es decir que, ¿de qué depende esa condición? De un hecho voluntario del deudor. ¿De qué? ¿De cuál hecho? De que venda la casa de campo, ¿cierto? Es una obligación real sujeta a un evento. Entonces, miren la diferencia entre un hecho voluntario y la mera voluntad. ¿No? Es muy diferente decir, oye, yo te pago la deuda apenas venda mi casa de campo, a decir, te pago la deuda si quiero o no quiero. ¿Sí? Si establecemos eso de que te pago la deuda si quiero o no quiero, pues esa condición no tiene ninguna validez. Mientras que si establecemos esta condición, te pago la deuda una vez venda mi casa de campo, pues esa condición sí es válida, porque en el momento en que yo venda la casa de campo, pues estaré obligado a pagarle a mi acreedor, ¿cierto? Porque ya me obligué, porque se estipuló así. Esto, digamos, suena así como si fuera habladito, pero todo esto se puede llevar a escrito y todo esto se puede dejar en contratos por escrito. Y si esto se deja así, se deja por escrito, obviamente redactado de una manera no tan gráfica y tan genérica como está acá, porque aquí está, digamos, estos casos, estos ejemplos están redactados para que ustedes entiendan las clasificaciones y la institución jurídica, pero esto en un contrato, pues obviamente se redacta de una manera diferente. Pero sí, pero todo esto se puede llevar escrito. Todo ese tipo de condiciones se pueden dejar por escrito en el contrato. Y pues depende de cómo se redacte y depende de quién, en este caso, de quién dependa el acontecimiento, ¿cierto? Pues dependerá si es válida o es inválida
o es nula la condición. Por eso la clasificación de condiciones potestativas, causales y mixtas, ¿cierto? Entonces digamos que podríamos resumir que si depende de la mera voluntad del deudor la condición, es una obligación nula, ¿sí? No nace la vida jurídica. Si depende de un hecho voluntario del acreedor o del deudor, de un hecho voluntario, hay una obligación real sujeta a un evento, es decir, es válida la obligación. Y si la voluntad depende solo del acreedor, quien es el que tiene la facultad de cobrar o no cobrar, pues claro que es válida, ¿cierto? El acreedor puede, digamos, la obligación puede depender solo de la voluntad, si depende solo de la voluntad del acreedor, puede ser válida o no válida. Cuando, por ejemplo, como cuando yo establezco, te cobro esa deuda, te presto el dinero, pero te presto dinero por 6 meses y me lo devuelves si para esa fecha yo quiero o no quiero recibírtelo. Pues ahí está sujeta la obligación a la voluntad del acreedor, que es quien presta el dinero. En este caso yo, le digo yo a alguien, le presto ese dinero, me lo devuelven 6 meses, pero solo si dentro de esos meses, a esa fecha, a los 6 meses, yo quiero o no quiero recibírselo, o si yo quiero recibírselos, si yo quiero cobrárselos. Pues claro, la obligación es válida porque el acreedor tiene la facultad de cobrar o no cobrar, no, su obligación. Eso es lo que se llama el derecho subjetivo. Derecho subjetivo y el derecho objetivo. El derecho subjetivo es la facultad que tienen las personas, tenemos los seres humanos, de exigir el cumplimiento de nuestros derechos, de acudir a las acciones judiciales, de hacer cumplir y hacer respetar nuestros derechos. Podemos también renunciar a ellas. Si yo renuncio a reclamar algo, a una acción judicial, pues es mi derecho subjetivo a renunciar a reclamar mi derecho. O si yo quiero reclamarlo por vía judicial, pues es mi derecho subjetivo de reclamar mi derecho subjetivo acudiendo a las vías, a las herramientas judiciales del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Bueno, esto ya, digamos, es otro tipo, otra clasificación de condiciones, pero vamos a dejar aquí porque ya solo quedan 15 minutos. Yo debo entrar ahorita a otra clase y se supone que la segunda hora es para absolver dudas, inquietudes de ustedes. Yo les pido disculpas si de pronto me les tomo más de la hora, pero no lo hago con la intención de no dejarlos hablar y de no escucharlos. No es que no es que no me interese escucharlos, por supuesto que me interesa escucharlos, porque el proceso de enseñanza se trata también de escucharlos a ustedes y de poder absolver las dudas o aclararles las dudas de que ustedes se les presenten en torno a todo esto que yo les estoy explicando, sino que lo hago es con la intención de poder avanzar, de que ustedes puedan aprender, de que, digamos, este curso no pase ahí por encimita y a medias, sino que ustedes de verdad adquieran la información que se necesita, la comprendan, de que profundicen esas lecturas fundamentales, porque es que si ustedes revisan esas lecturas fundamentales son muy superficiales. Y los abogados no nos podemos quedar con la superficialidad. Los abogados tenemos que profundizar en la doctrina y en la jurisprudencia y en todo el marco legal. Un buen abogado se lee la ley completa que regula tal tema, se lee toda la teoría que regula ese tema y se lee jurisprudencia que regula ese tema. Incluso se lee la línea jurisprudencial que lee ese tema. Ese es el excelente abogado. Porque el abogado mediocre medio lee ahí por encimita y ya, pero no se trata de eso, no se trata simplemente de un título, sino se trata de salir bien capacitados, bien formados como profesionales. Entonces yo les pido disculpas si yo me extiendo demasiado y me tomo más de lo que debo tomar, porque a mí me dijeron que era 1 hora para la clase, pero yo me estoy tomando a veces las 2 horas, pero yo no lo hago con mala intención, lo hago con la intención de que ustedes aprendan, de compartirles la mayor información posible. ¿Por qué? Porque a mí me educaron así. Yo en la libre de mis profesores la daban toda.
toda, y nos hablaban, nos transmitían toda la información posible que más pudieran. Y yo agradecía mucho eso. Entonces, yo supongo que ustedes también valoran eso, que también les sirve eso, ¿no? Porque el profesor tacaño, el profesor que simplemente habla ahí por encimita y ya, y se reserva todo, y les dice, no, pues si quieren más, lean, investiguen. Pues ese es un profesor tacaño, ¿cierto? Yo tenía un profesor en mi pregrado que nos decía, si quieren más, si quieren saber más, paguen especialización, nos decía. Imagínense eso. Si quieren saber más, paguen maestría, nos decía. Pues no, habían otros profesores que la botaban toda. O sea, y bueno, de eso se trata. Entonces, ahora sí, dejando allí el tema, que miren que hoy avanzamos en esas clasificaciones y es bien importante porque las actividades que vienen pendientes ahí en el aula tienen que ver con toda esa clasificación de obligaciones y nos falta seguir estudiando más clasificaciones, porque las lecturas fundamentales del escenario 3, 4 y 5 tienen que ver con toda esta clasificación de obligaciones. ¿Listo? Bueno, dudas, preguntas, inquietudes que tengan, los escucho. Los escucho, las escucho. Profe, buenas tardes. No, pues hasta el momento creería no hay así como alguna incógnita, pues todo ha sido muy claro pues para mí en el momento. Bien, Daniel, me alegra eso. Me alegra eso, qué bien. Bueno, ese es el propósito, Daniel. Bueno, entonces, si no hay más dudas, bien, Giovanni, pues ya los dejo descansar. Nos veremos en la próxima clase. No olviden leer esas lecturas fundamentales, tratar de profundizar también, digamos, ir a mirar el código, leerse en los artículos del código, leer doctrina, ¿sí? Profundizar un poquito en los temas, ¿listo? No quedarse en solo con la lectura fundamental de cada escenario del aula virtual, ¿listo? Bueno, les agradezco la asistencia, la atención, nos veremos la próxima semana en nuestra próxima clase. Muchas gracias a todos por la conexión. Una feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Igualmente, igualmente, con Profe, mucho hasta gusto. luego.